Hola, espero que estés teniendo un excelente día. Te doy la bienvenida a este podcast. ¿Charlamos? Ya que este es un podcast sobre aprender un idioma, hoy me dieron ganas de contarte mi experiencia aprendiendo inglés. Pero antes, hola, soy Jessica y en este podcast te voy a acompañar en tu camino de aprender español. Aquí, cada semana te cuento una historia diferente para que puedas practicar escuchar el español de Latinoamérica, específicamente el de Colombia, que es de donde soy. La idea es que sientas que estás teniendo una conversación con una amiga. Y bueno, ahora sí, empecemos con la charla de hoy. Como ya lo he contado, yo nací y crecí en Bogotá, en Colombia, y mi lengua materna es el español. Así como lo comenté en el primer episodio, yo amo el español y realmente me siento afortunada de que sea mi primer idioma. Pero también me gusta mucho el inglés y desde pequeña me interesó aprenderlo. A veces, cuando alguien me pregunta que cómo aprendí inglés, yo suelo responder que prácticamente aprendí español e inglés al mismo tiempo, pero eso no es del todo cierto porque recuerdo claramente ese momento de mi vida en el que no entendía nada de inglés. Entonces no aprendí ambos idiomas al mismo tiempo, pero sí empecé a aprender inglés desde muy pequeña. Y la base de ese aprendizaje se la debo a que mis papás me ponían videos y canciones en inglés para que fuera escuchándolo, aunque no lo entendiera. Me acuerdo de que mis papás me compraron dos cursos de inglés distintos, eran cursos para niños. Uno era Magic English, que era de Disney, y me acuerdo de que eran los personajes clásicos de Disney: Mickey, Minnie, Goofy, el Pato Donald, Daisy y todos esos. Y el curso tenía videos con canciones y pedazos de películas y cada video tenía un tema específico. Entonces, sobre ese tema iban repasando el vocabulario. A día de hoy, todavía me acuerdo de algunas de las canciones. También me acuerdo de que, además de los videos, el curso traía libros con actividades y cuentos. Y a mí me encantaba, me parecía un curso muy divertido. Yo pasaba horas haciendo las actividades de esos libros, leyendo los cuentos y respondiendo las preguntas. De hecho, hay cosas muy específicas que recuerdo haber aprendido en esos libros. Pero la cosa era que en ese curso había mucho español, sobre todo en los videos. Todas las explicaciones y las instrucciones o las preguntas eran en español. Y el otro curso que me compraron mis papás se llamaba Aprende Inglés con María Pascual. Ese también eran una serie de videos y libros, pero además me acuerdo de que ese traía un juego de mesa y también un juego de cartas. Y lo que tenía este curso era que no hablaban en español para nada. Todo estaba en inglés. Y sí me acuerdo de que al principio no me gustaba ver esos videos porque no entendía nada y me frustraba. Pero mis papás de todas maneras me los seguían poniendo. Y con ese curso aprendí canciones y de a poco fui aprendiendo a entender frases completas. Los personajes principales de ese curso eran un grupo de amigos y los videos se trataban de lo que hacían cuando estaban juntos. Entonces así podía aprender mucho vocabulario y frases comunes. Y también hablaban despacio y repetían varias veces las mismas palabras. Y después había toda una sección en la que hacían preguntas y también hacían que uno repitiera lo que escuchaba. Y de los dos cursos, entre Magic English y Aprende Inglés con María Pascual, me gustaba más el de María Pascual justamente porque no hablaban en español.
aunque al principio me frustraba no entender nada, después me gustó el desafío de descifrar lo que decían los personajes y de entender la historia. Y sí me acuerdo de pasar muchas horas jugando con todo lo que incluía el curso de María Pascual, leyendo los libros, jugando los juegos de mesa que traía, practicando vocabulario con las cartas y todo eso. Y sí llegó el punto en el que conocía tan bien la historia de los personajes que la entendía por completo. Y ya de más grande me acuerdo de que mis papás se compraron un curso de inglés para ellos. Este ya no era para niños. Se llamaba The English Teacher y eran audios, libros y un CD para el computador que traía varias actividades. Ese curso nunca lo hice como tal, ya que era para adultos y yo seguía siendo una niña, pero sí me acuerdo de que me gustaba jugar con el programa que era para el computador. Y la razón no tiene nada que ver con aprender idiomas. Resulta que una de las actividades de ese programa era específicamente para aprender vocabulario. Y lo que me gustaba de eso era el sonido que hacía el programa cada vez que uno escribía. Y solo por querer escuchar ese sonido pasaba mucho tiempo haciendo esa actividad. Y me gustaba también que la actividad funcionaba con el sistema de repetición espaciada, que es un método que se usa para memorizar mejor. Y de verdad funciona muy bien. Si no sabes de qué se trata, te recomiendo que investigues al respecto porque es un gran aliado al momento de aprender, especialmente cuando se trata de aprender un idioma. Básicamente, el sistema de repetición espaciada se trata de repasar la información dejando pasar un tiempo considerable entre una sesión de estudio y otra. Y estos intervalos que se dejan pasar entre un repaso y otro no son todos iguales. Primero debes repasar la información al otro día de aprenderla. Y si contestas bien, volverla a repasar a los 2 días, luego una semana después y luego un mes después, por ejemplo. Si logras contestar correctamente después de un mes sin haber repasado, significa que realmente aprendiste y que la información pasó de tu memoria de corto plazo a tu memoria de largo plazo. La verdad es que es un método muy eficaz y que a mí me gustó muchísimo conocer desde tan pequeña. Y este programa de The English Teacher ya tenía esos intervalos incorporados. Y entonces, dependiendo de si contestaba bien o no, me hacía repasar las palabras con más o menos frecuencia. Y las que ya me sabía bien, me las mostraba únicamente una vez al mes. Y a ese programa es al que le debo haber aprendido mucho vocabulario, no solo porque repasaba escuchar las palabras, sino porque debía escribirlas perfectamente. Entonces aprendí mucho vocabulario y con la escritura correcta. Y además de esos cursos que hacía por mi cuenta en mi casa, en el colegio también tenía clases de inglés. En Colombia es común que enseñen un segundo idioma en los colegios y casi siempre ese idioma es inglés. Lo malo es que esas clases de inglés suelen siempre quedarse en temas muy básicos. Entonces, sirven para tener una base del idioma, para aprender lo más esencial como saludos y verbos comunes, pero poco más. Realmente no te enseñan a pensar en inglés o a tener un conocimiento más avanzado del idioma. Entonces ahí ya depende de qué tanto quiera uno seguir aprendiendo. Y si a uno le interesa aprender más, debe buscar cursos en academias especializadas o tutores privados. Pero yo nunca tuve nada de eso. En gran parte, podría decir que aprendí inglés sola, entre comillas. Y es que gran parte de mi aprendizaje fue porque yo quise seguir aprendiendo por mi cuenta. Si bien tuve el apoyo de los cursos que me compraron mis papás,
La mayor parte del idioma lo aprendí escuchando música y viendo películas y programas de televisión en inglés. Pero no era solo el hecho de ver esos programas o de escuchar música en inglés, sino que a mí de verdad me interesaba tanto aprender que investigaba, traducía, buscaba en diccionarios o le preguntaba a alguien que supiera. Lo que más me acuerdo que me impulsó bastante a aprender inglés fueron las canciones de Hannah Montana, el programa de Disney, y también las de High School Musical, la película. Tanto Hannah Montana como High School Musical me encantaban, era muy, muy fan. Y como a mí siempre me ha gustado cantar, yo quería aprenderme las canciones y cantarlas bien, pero me interesaba aprenderlas de verdad, decir las palabras que eran y sobre todo entender lo que decían. Entonces buscaba la letra de todas esas canciones por internet, la imprimía y pasaba horas escuchando las canciones y leyendo la letra, tratando de pronunciar igual que lo que escuchaba. Y todo lo que no entendía, trataba de traducirlo. Y así, de a poco, me fui dando cuenta de cómo se decían ciertas cosas, de algunas frases comunes, del uso de ciertos tiempos verbales, etcétera. Y cada vez que encontraba alguna nueva canción en inglés que me gustara, el proceso siempre era el mismo: buscar la letra, imprimirla, tratar de entenderla y repasar muchas veces la pronunciación, hasta que un día logré entender una canción sin necesidad de leer la letra. Recuerdo exactamente qué canción era. Era Make Some Noise de Hannah Montana. Y yo sentí muchísima felicidad en ese momento porque a medida que iba escuchando, las palabras se me iban dibujando en la mente. Y yo casi no lo podía creer. De hecho, después de eso, busqué la letra y la imprimí para confirmar si sí había entendido realmente la canción. Y pues sí. Y a partir de ahí algo hizo clic en mi cabeza. A partir de ahí empecé a entender inglés sin necesidad de traducirlo, que es la meta cuando uno aprende un idioma. La idea es llegar a ese punto en el que uno no necesita traducir a su idioma para entender. Y también, sin darme cuenta, empecé a pensar en inglés también. De repente me daba cuenta de que mis pensamientos a veces estaban en inglés, cosa que me sorprendió mucho porque era una pregunta que siempre me hacía cuando era pequeña. Cuando alguien sabe más de un idioma, ¿en qué idioma piensa? La respuesta es que uno piensa en ambos, a veces en uno, a veces en otro, o al menos así es en mi caso. Me acuerdo de que un día, todavía siendo pequeña, le dije a mi papá que quería ir a algún lugar en donde solo me hablaran inglés para ver si podía entender. Claro, yo vivía en Colombia y nunca había viajado a otro país, entonces realmente no podía practicar inglés como yo quería, al nivel que yo quería, porque en el colegio, en las clases de inglés, los profesores nos hablaban mucho en español, y cuando escuchaba música en inglés, solo estaba escuchando y no hablando con nadie. Entonces yo me sentía lista para el siguiente desafío y pensaba, algún día lo haré. Y en el 2008, cuando yo tenía 13 años, viajé por primera vez fuera de Colombia a Nueva York y fue una experiencia preciosa. Era la primera vez que veía el mundo funcionar en otro idioma, en la vida real y no a través de películas o canciones. Y me encantó. Le tengo un amor muy grande a Nueva York. Es una de mis ciudades favoritas del mundo por muchas razones, pero también porque tengo ese recuerdo especial en mi corazón de que fue el primer lugar que visité fuera de Colombia.
Pero bueno, ya para ir cerrando, creo que lo que más me ayudó a aprender inglés fue tener mucho interés en aprender. Quizás suena tonto, pero yo creo que es una de las claves para aprender cualquier cosa, tener un interés real, porque eso hace que uno, por su propia cuenta, busque recursos, información y métodos para aprender más y que además disfrute practicar. Cuando sentí que sabía suficiente, empecé a buscar canales de YouTube de temas que me interesaban para poder aprender vocabulario específico. Por supuesto, después de saber el idioma, de poder leerlo y entenderlo, lo que me ayudó a consolidar el aprendizaje y practicarlo de verdad fue haberme ido a vivir a Estados Unidos, en donde no me quedó otra opción que hacer todo en inglés. Y esa primera experiencia viviendo en Estados Unidos te la conté en otro episodio, en un musical en Minnesota. Si no lo has escuchado, te recomiendo que lo hagas. Y ahora déjame recordarte que el contenido de este podcast lo encuentras también en YouTube, en donde está el texto en la pantalla. También estoy en Instagram, en donde me puedes escribir para hacerme preguntas o sugerencias y en donde pongo explicaciones cortas. Y también me encuentras en Patreon, en donde tienes acceso a mucho material de apoyo para que autoevalúes tu comprensión del idioma y aprendas mucho más vocabulario, expresiones comunes y datos curiosos del español. En todos esos lugares me encuentras como @charlamospodcast, pero acuérdate de que los enlaces también los encuentras en la descripción. Y si conoces a alguien que también esté aprendiendo español y que pueda disfrutar de este podcast, compárteselo. Así pueden charlar sobre los episodios y seguir practicando. Eso a mí me ayuda mucho y me mantiene motivada a seguir publicando más contenido. Y bueno, por hoy yo ya dije todo lo que tenía que decir. ¿Y tú qué dices? ¿Charlamos?